ahora vamos a comenzar la fase de texturizado. Vamos a partir del modelo básico que teníamos en la sesión anterior, que era este monigote. Bueno, con este monigote ahora lo que vamos a ver es cómo las texturas influyen en el resultado final del objeto, y no solamente las texturas, sino los materiales. Los materiales son un conjunto de canales y de texturas que se aplican a un modelo en concreto, y es muy importante el hecho de separar los materiales de los objetos precisamente para poder reutilizar ambos elementos, tanto modelos como materiales. Bien, he de decir también que hay dos tipos de texturas. Están las texturas procedurales y las texturas de mapas. Las texturas de mapas son imágenes que tenemos en el ordenador y que vamos a utilizar y que simbolizan pues bueno, la textura de una hoja de una planta, o de la madera, o de un cielo. Perdón. Mientras que las texturas procedurales son algoritmos matemáticos recursivos que se utilizan como texturas y que las trae el propio motor de 3D Studio Max, o bien le agregamos con otro tipo de plugins. Bueno, estas texturas de procedurales son muy importantes precisamente porque no dependen del material en el sentido de la calidad. Como son recursivas y son algoritmos matemáticos, siempre podemos obtener siempre la máxima calidad si hacemos zoom al objeto. Es decir, si tuviésemos que aplicar una textura al pecho del personaje, posiblemente si estamos aquí, la textura de madera tendría mucho más detalle porque estamos muy lejos. Entonces todos los píxeles se concentrarían en un objeto muy pequeño. Pero a medida que nos vamos acercando al pecho, la propia textura de madera iría perdiendo calidad porque nos hemos acercado muchísimo y detectaríamos la diferencia entre dos píxeles. Mientras que con elementos procedurales no pasaría eso. Con elementos procedurales, como son dependientes de la vista, siempre vamos a encontrar el máximo de detalle en función de dónde estemos situados. Y bueno, son muy importantes. Pixar, siempre que puede, con su motor de render Renderman, siempre que puede, utiliza texturas procedurales precisamente para esto, para evitar el uso de texturas normales que en primer lugar consumen muchísimo espacio en disco duro, y en segundo lugar porque son algoritmos matemáticos que se adaptan muy bien. He de decir otra cosa: cuando estamos texturizando tenemos que utilizar un modificador que es una proyección, es decir, tenemos que proyectar la textura al objeto. Entonces hay diferentes proyecciones y en función de las proyecciones que utilicemos, pues la textura caerá mejor sobre el objeto que otras. Las texturas procedurales se adaptan perfectamente, se adaptan como un guante a cualquier geometría. Y esto es muy importante, porque al no ser una distribución bidimensional, sino que pueden ser tridimensionales o tetradimensionales si son dependientes del tiempo, pues los efectos son mucho mejores, porque sabemos exactamente cómo se van a comportar en el modelo finalmente. Mientras que una textura no. Y ahora veremos el ejemplo de utilizar texturas de madera, por ejemplo, para el pecho o para la cabeza. El pecho es cuadrado, la cabeza es redonda, y una textura no va a caer igual en el pecho que en la cabeza. Bien, entonces vamos a empezar por el editor de materiales, pulsando la tecla M. Y aquí vemos los materiales y el efecto final que tienen los materiales. Los materiales se dividen en shaders, que son el algoritmo de representado poligonal que van a tener finalmente. Y hay varios tipos: anisotrópicos, que son unos efectos de brillo como si fuera el de la olla express, la tapadera de una olla express metálica, donde el brillo se distribuye como si fuera en una línea recta. Blim, efectos de metales o de multicapa. Font, que eso es muy conocido también para brillos especulares. Y bueno, Strauss y Translucent Shader, o Warren Ayer Blim, ¿no? Todo esto son modificadores, y lo que van a hacer es van a crear un modelo de comportamiento que tiene la luz sobre el material. Entonces, dependiendo de cómo escojamos un modelo de representación u otro, el resultado será totalmente distinto. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a coger un Blim para simular la madera, y ahora veremos que aquí hay varios parámetros básicos de Blim, de parámetros extendidos, y ahora explicaremos un poco qué son cada uno de ellos. Lo primero es decir que todos los materiales tienen mapas o canales.
Los canales lo que hacen es que tratan la luz de una manera distinta en función del canal que sea. Por ejemplo, aquí tenemos el ambient color o el diffuse color o el specular color, que son los básicos. Bien, dependiendo del material, pues el ambiente es como si el objeto estuviese rodeado por una luz infinita. Entonces, bueno, al ser una luz infinita y demás, pues no tiene mapa de aplicación. Simplemente lo que le podemos decir es la cantidad de la intensidad de esa luz infinita y decirle el color que va a tener. Por defecto se deja en gris, pero bueno, se puede definir el color ambiente. Lo mismo va a pasar con el difuso. El difuso es el color que va a tener ya el objeto per se, el color que emite el objeto en función de la luz. Pero aquí ya sí que le podemos poner una textura, es decir, que el objeto va a desprender una textura hacia afuera. Y lo mismo pasa con el especular. El especular es el brillo que el material exporta hacia afuera. Y el nivel va a ser la cantidad de brillo. Después están los, glossiness, que es como un brillo especular dentro del propio brillo, la propia iluminación propia, opacidad para introducir transparencia, bump, que es un relieve, es como para meter granulado, o sea, que tenga rugosidad la textura, es muy importante, por ejemplo, para las maderas, reflexión, que puedas reflejar la luz, o refracción, que la puedas refractar, y después está el desplazamiento, que es como si fuera una especie de boom, pero real. Mientras que BOOM es un algoritmo matemático que se calcula a nivel de textura, el desplazamiento se calcula a nivel de geometría. Y eso también es muy importante porque obviamente el desplazamiento consume muchísimos más recursos, ya que realmente tiene que crear geometría a partir de un mapa. Bien, vamos entonces a comenzar a la cabeza o al pecho y le vamos a crear aquí un bitmap, que es para introducir la textura, y vamos a coger una textura que tengamos por aquí. Si no, me la bajo de Google mejor. Imágenes. Y aquí me bajo esta textura de madera. La guardamos. Aquí guardamos. Bien. Una vez que tenemos la madera, le decimos aquí en el bitmap, les vamos a decir qué madera vamos a utilizar. Bitmap, madera 01. Bien, ya es como se puede observar, ya en el editor de materiales, ya se ve que se ha aplicado la textura. Aquí la vemos. Bien, pero sin embargo no tiene brillo la madera y no se le nota el relieve de la rugosidad que pueda tener la madera. Entonces vamos a metérselo. Simplemente con copiar la madera a la parte especular ya le hemos agregado